es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Azul, sangre azul. Muy buenos días, esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Hoy sábado 11 de mayo de 2019. Carlos Alfredo, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Jorge, Ricardo, Armando en la parte técnica y todos los amables oyentes en esta hora de la mañana de hoy sábado 11 de mayo. 11 de mayo del 2019. Muy especial saludo para todos los oyentes, para los que nos escuchan dentro del país y fuera del país. Bueno, Ricardo Mora, buenos días. Muy buenos días para todos. Darle un feliz día a todas las madres que nos escuchan. Agradecer a todas las personas que nos ven en diferentes partes del país, en Villao, en Bucaramanga, en Santa Rosa de Cabal, en Pereira, Dos Quebradas, La Virginia y todas las diferentes partes del país que no nombro, como Cali, Bogotá, Medellín y demás. Y saludos, y recordar que le den en las redes sociales y compartir, darle me gusta en redes sociales, darle la campanita en YouTube y compartir en redes sociales. Muchas gracias para todos y vuelvo a Jorge. Bueno, y arrancamos con el comentario de don William Restrepo en el día de hoy, y vamos a arrancar para mirar todo lo que va a hacer esto, y vamos a hablar de Electricaribe hoy, de lo que metieron al Plan Nacional de Desarrollo, y vamos a tener a Jorge Vergara Carpó desde Barranquilla hablando del tema, Marlene Higuers, el doctor Tobón, y lo que vamos a hacer nosotros desde aquí. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, avaluador profesional debidamente inscrito en el registro abierto de Avaluadores RA, según la ley 1673 de 2013. Informes 313-706-5111, 350-4584, correo electrónico ramosflores111@gmail.com. En Mi Voz Stereo, esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Con William Restrepo. Este es el espacio de los comités cívicos que luchan contra la corrupción en Colombia. Por más de 8 años rueda en Pereira una estafa visible que tiene oficinas al público y una finca arriba de Mundo Nuevo, de la que el exconcejal Ancísar Duque y el señor Carlos Marín mantienen una venta irregular de lotes para la construcción de vivienda, en una zona donde es prohibido hacerlo, llamado Altos de Samaria. Esos dos individuos no tienen licencias de ninguna clase, tampoco las de construcción y urbanismo, pero han vendido por lotes una propiedad que adquirieron en el 2012 y con la promesa de los políticos desde Enrique Vázquez hasta Juan Pablo Gallo de que pronto los incluirían en el POT. Han engañado a centenares de personas que creen haber solucionado el problema de vivienda. Los dos promotores, Duque y Marín, mantienen un proyecto ilegal de ventas irregulares en zonas sin vías, sin equipamiento colectivo y donde es demasiado costoso llevar servicios públicos. La gran estafa les permite a los victimarios utilizar dinero de los compradores de aire y promesas para la política, porque según ellos hay que darle dinero a los alcaldes y a otros funcionarios para que incluyan el proyecto dentro del POT. El propio Juan Pablo Gallo, durante la campaña, asistió a una de las reuniones de Duque y Marín y les prometió incluir la finca en el perímetro urbano. Y uno se pregunta, ¿a cambio de qué? Los compradores de los lotes son socios de los mismos. Tienen que pagar una cuota inicial dependiendo si el lote es esquinero o intermedio, y siguen pagando cuotas mensuales por solo dibujos en papeles ilegales. El lote más caro cuesta 7 millones de pesos, y la promesa es que el proyecto estará listo entre 8 y 10 años. Pero todo está basado en documentos de inocultable ilegalidad y la permisividad del alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo. Y es que la ley obliga al alcalde a vigilar la construcción y la enajenación de la vivienda. Y Gallo lo ignora, pero sí lo tiene presente para escabullirse de su responsabilidad en la compra del lote de la Novena, por ejemplo. Gallo resultó ser mejor agente de bienes raíces que manejador ejecutivo de una ciudad que ha deshonrado con sus oscuras e inexplicables actuaciones. Aquí, en los Altos de Samaria, progresa una estafa,
la mayor que se hace en la región con vivienda pirata, cuyas ganancias son cínicamente utilizadas en las campañas políticas y estoy completamente seguro también en la actual competencia electoral. El alcalde Juan Pablo Gallo es un maestro en celebrar las obras, algunas iniciadas por alcaldes anteriores, que ha realizado con su ejército de lagartos y socios, y es también un mago para esconder el cumplimiento de su deber. Y ahí es cuando la Fiscalía Regional debería actuar. Porque en el caso de la estafa de los Altos de Samaria, la denuncia también ha sido presentada ante la justicia. Pero ni el alcalde Gallo ni la Fiscalía Regional han tenido la honestidad suficiente para investigar una estafa que rueda por las calles de Pereira desde el 2012 con plena impunidad. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Muchas gracias. Bueno, Carlos Alfredo, eso es una opinión de William de algo delicado que viene hace muchos años en Pereira, que lo reúnen en la asamblea, que les hacen reuniones, les cantan, le hacen cosas muy bonitas a la gente en medio de su necesidad de tener vivienda es engañada y la gente después se queja pero pierde la plata. Jorge, más que una opinión, es una realidad, es lo que se está viviendo desde hace muchos años, desde el 2012. Lo que yo tengo conocimiento, de lo que tengo conocimiento es que la Fiscalía General de la Nación tiene hace mucho tiempo ese proceso abierto, o por lo menos iniciado, que se viene haciendo un uso irregular de una figura que no puede darse para el caso de la vivienda, que es a la gente hacerla socia en común y pro indiviso de un lote, de una finca, pero que no está dentro del perímetro urbano, dentro del perímetro sanitario, que como bien lo expresa William Restrepo, no está en el plan de ordenamiento territorial, que llevar a esa zona agua es demasiado costoso porque es una zona que está por encima de la cota de la planta de tratamiento, varios centenares de metros, por lo tanto bombear el agua es costoso, distribuirla es costoso y eso al final es un cargo que se le adiciona a los usuarios y al municipio, porque el municipio al final tiene que entrar a subsidiar eso sin tener recursos o abandonando otras obligaciones, la situación de los alcantarillados, de los espacios públicos, pero además, como él lo dice, una estafa, porque realmente al final a la gente no le van a dar nada. Las personas dicen que no, que les dicen que eso es por ahí dentro de unos 8 o 10 años, pero habráse visto que una necesidad de vivienda pueda ser a largo plazo y de ese tipo de sin permiso, sin una licencia. Además, que nadie haga nada, que la administración no tome decisiones. Y yo sí le quiero decir a la gente en Pereira una cosa, a la gente en Pereira nunca, porque en Colombia, Armando, aquí a nadie le cuentan la verdad, aquí a nadie. Aquí el patrimonio público se diluye, se saquea sin que nadie se dé cuenta. Los que se atreven a decir algo, pues lo señalan o son olvidados o son desaparecidos. Pero le digo, lo que en los últimos años, en los 20 años últimos, el municipio de Pereira ha tenido que sufragar de recursos propios para poder entrar a solventar o a corregir o a darse ese garante de las estafas de viviendistas, no está escrito, porque aquí ha habido una forma de hacer política desde hace mucho tiempo, que es a través de una necesidad básica, la necesidad de tener vivienda. Y como el Estado ya realmente no concurre, porque anteriormente era el Instituto de Crédito Territorial, que fue desaparecido. Los fondos de vivienda popular desaparecieron. No hay programas de autogestión realmente serio, responsable, que el Estado dirija. No hay una política de crédito para personas individuales. Crédito individual de vivienda no existe. Aquí lo que hay es un proceso desde el punto de vista del modelo económico, donde todo el programa de vivienda o solución de la vivienda se la entregan a las grandes constructoras. Y esas grandes constructoras vienen a hacer grandes bloques que al final no cabe para todo el mundo, porque mucha gente está en la informalidad, no es sujeto de crédito, no tiene ahorro para dar, por ejemplo, la cuota inicial, no es sujeto de subsidio de un Confama o de un Confamiliar o de una caja de subsidio familiar. Entonces aquí, en buena hora, Jorge nos sale, y Ricardo y Ana María, muy buenos días, y William Restrepo sale con esa nota, porque sí queremos que aquí alguien vuelva a tomar la decisión de que eso hay que vigilarlo. Eso lo están haciendo aquí a la vista de todo el mundo. Eso queda aquí en la 10 entre 20 y 21. A mí hay personas que me han dicho que han visto al alcalde Gallo entrar a esas oficinas, a que ha entrado ahí,
porque no ha tomado decisiones. Y como dice, eso también va a introducir un elemento que distorsiona las débiles campañas políticas nuestras, bien débiles que son. Todas son manipuladas. A punta del engaño. No, solamente engaño no. Y a robarle a la gente. No, a robarle a la gente. A punta de criminalidad, Jorge. Esto es a punta de criminalidad. Óigase bien lo que digo. Esto es a punta, la democracia en Colombia es a punta de criminalidad en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque hay estructuras criminales detrás de esto, que son las que se están tomando por asalto o se tomaron por asalto las entidades de salud, las entidades de las oficinas o las secretarías de infraestructura, las que se tomaron las de educación, las que se toman por asalto las inversiones que se hacen a través de todos estos programas que tiene el gobierno. Son estructuras criminales. Nadie puede ser criminal cuando al final van detrás de una coima. Entonces yo, en buena hora, bienvenida a esta opinión. Yo creo que esta opinión hay que rotarla por las redes sociales, hacerla llegar a la Fiscalía General de la Nación en Bogotá y que realmente sepa la gente, que algunos sectores de la ciudadanía sepa que el alcalde Gallo viene tolerando de manera, con una complicidad que es que les toca. Fueron los compromisos que adquieren. Sí, porque a mí me han buscado gente en el Consejo, tengo que decirlo sobre esto, yo he tocado el tema. Y me han dicho que es que el alcalde estuvo en campaña cuando era candidato y que se comprometió a que él hacía toda la gestión para que ese predio, que es un predio altísimo, detrás de Mundo Nuevo, que genera un daño ambiental grande, que vamos a seguir creciendo hacia una zona que no debimos haber crecido, donde no hay manera de tener buenas vías. Mire que ahora para solucionar el problema de Villantana se tiene que inventar un cable. ¿Por qué? Porque no suben vías. Porque no hay manera, porque son de una topografía agreste, porque es de alta pendiente, son terrenos sensibles, porque son terrenos de origen volcánico. Es que hay unas limitaciones, óigase bien, limitaciones. Entonces ellos nos quieren clavar a nosotros para seguir teniendo una cantidad de gente sin los mínimos satisfechos, con problemas graves de espacio público, de vías, de seguridad, de altos costos de servicios públicos domiciliarios. Oiga, pongámonos serios, Jorge. Entonces yo sí, en bienvenida a esa y muy bien por William Restrepo por esa gran opinión. Buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes que nos están escuchando. Bueno, yo ayer me dormí con una imagen que me llegó al corazón. Álvaro Uribe Vélez con el cura de Dos Quebradas. Que no tiene cura. Sin duda alguna, yo no sé si en la Biblia está escrito que también es malo tomarse fotos con Satanás como tal. Entonces yo digo, la religión para unas cosas tira duro, como para las cosas del aborto, para legalizar el aborto, pero sí permite que se tomen fotos con personas que nos han hecho daño a todo el país. Sin duda alguna, esta foto ha revolucionado las redes sociales en Pereira y en Dos Quebradas, porque nos sorprende que una vez más un cura, supuestamente que es la cura de Dos Quebradas, se toma una foto con el presidente como tal, porque es presidente. Duque no lo es, Uribe sí lo es. Y qué terrible es esto, Jorge, y más que tú eres de Dos Quebradas, ves la calaña que estamos diciendo para que los oyentes vean que no decimos mentiras, porque acá lo dijimos, el cura no es una cura, y con esta foto nos lo dijo todo. Bueno, Ricardo. Bueno, y retomando el tema de los constructores, recordemos que la gran estafa, como es este programa, el gran nombre que tiene, y la sección del señor William Restrepo, director de este programa, es un tema que cuando se habla con las personas involucradas, al paciente sí lo cogen, sí, a veces lo cogen, sí, a veces lo llevan allá a vacacionar a la cárcel a 40, sí, a veces pero lo que sí nunca pasa es que nunca aparece la plata. Sí. O sea, estén tranquilos que la plata se perdió. La plata nunca aparecerá. No. Ahí me tocó la un programa de vivienda, se perdió. Ahí me tocó, para que va a recordar cosas. En el año 1998, cuando fui concejal del 98 al 2000, un programa que se llamaba Fundayevan, que estafó a la gente en Pereira en más de 650 millones de pesos. Y eso al final le tocó al municipio salir a frentear. Y el señor que estuvo detrás de eso, que era concejal, lo sacaron. O un rezandero, ¿no? Sí, también rezandero, lo sacaron del país. Por ahí lo he visto nuevamente, en campañas políticas, está con los grupos del alcalde y todas las cosas, porque aquí todo se olvida, porque aquí no hay justicia.
Aquí no hay justicia memoria. en Colombia y no hay memoria también, Ana María, no hay memoria. Y eso nos cuesta a nosotros. No voy a decir los nombres acá de la cantidad de gente que de Pereira se ha ido porque han estafado. Que ahí está. Es que este es un problema muy grave. Ahora, eso existe, claro, porque eso es una sociedad altamente atrasada, porque no satisface las necesidades de la gente, porque deja en manos de particulares, es como deja en manos de curanderos la salud. Deja en manos de curanderos, porque como no tiene, porque se ha dedicado a robar la salud, hay que ir donde los curanderos, hay que ir a buscar otras alternativas, medicinas alternativas, porque el Estado no es capaz, es un Estado indolente, incapaz y dirigido por una Carlos, pero perdón, no es el Estado, son la dirigencia del Estado, que es otra cosa. Bueno, digamos que sí, corrijo, bueno. No es el Estado, es la dirigencia que en mala hora tiene los destinos del Estado. Eso pues. Y para tomar todo esto que estamos diciendo aquí, ayer me tocó hacer cambiar el audio de Marlene Gers porque se le notó la emoción, el enojo que tenía de lo que quería decir, de lo que es la gran mentira de los grandes empresarios en el mundo, y por eso nos vamos con Marlene Gers y su comentario de hoy. Abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, avaluador profesional debidamente inscrito en el registro abierto de Avaluadores RA, según la ley 1673 de 2013. Informes 313-706-5111, 350-4584, correo electrónico ramosflores111@gmail.com. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos ustedes en la mesa de trabajo. Gracias por invitarme a participar en el programa. Saludos a nuestra audiencia. ¿Ustedes creen que hay alguien por encima de la ley? ¿Un presidente? ¿Un ministro? ¿Un senador? No. ¿Está el señor Donald Trump por encima de la ley? No. El señor Donald Trump, quien dice que es un genio de los negocios, fue el hombre que más dinero perdió en Estados Unidos en la década de 1986 a 1996. Esta es una noticia que publicó el periódico New York Times ahora a principios de mayo del 2019. El periódico, con pruebas fehacientes, publicó que el señor Donald Trump declaró 1.170 millones de dólares como pérdidas a lo largo de esa década. Prácticamente 2 céntimos de cada dólar que los estadounidenses perdieron oficialmente venían de Trump. Estas son cifras espectaculares que explican por qué Donald Trump es el único presidente de Estados Unidos que se ha negado a hacer públicas sus declaraciones de impuestos y está dispuesto a ir a los tribunales para impedir que el Congreso tenga acceso a ellas. El periódico New York Times ha intentado desenmascarar a este genio de los negocios que ha intentado vender al público sus declaraciones negativas como pruebas de su ingenio financiero. Al fin, el periódico lo ha conseguido, teniendo acceso no a las declaraciones de renta en sí, sino a los transcritos oficiales de las mismas que le ha proporcionado alguien con acceso legal a ellas. Según los expertos, desde los brokers de Wall Street, que recurrió Donald Trump para sus inversiones, hasta los banqueros a los que hubiera solicitado préstamos pudieron tener acceso a esos transcritos, por lo que será bien difícil descubrir quién se los entregó al periódico. Claro que el señor Trump, cuando se publicó la noticia, desde el amanecer, en el día que se publicó, comenzó como un loco a mandar tweets, su costumbre. Desde el amanecer justificó que esas pérdidas, a la vez que las negaba. Por un lado aseguraba que en esa época prácticamente todos los inversores inmobiliarios querían mostrar pérdidas para pagar menos impuestos y renegociar con los bancos. Eso era casi un deporte, aseguraba el presidente. Por otro lado, esa información es falsa, ¿no? Fake news.
Y claro que este señor ha cometido todos estos desfalcos haciendo patrañas todo el tiempo. Voy a darles un ejemplo. Trump logró sacar tajada de los mercados manipulando a los accionistas a través de noticias falsas, informaciones que le proporcionaba la prensa. Por ejemplo, hizo creer que había comprado una cantidad de acciones masivas en United Airlines, provocando que las acciones subiesen de precio, lo cual le permitió a él, un mes después, venderlas sacando un gran provecho, lo cual hizo que el precio de las acciones bajara inmediatamente. El New York Times admite que cuando publicó que Trump había adquirido 4,9% de la aerolínea, pues fue engañado y publicó la noticia. Lo mismo hizo el Wall Street Journal, a quien también el Trump engañó. Había dicho que él se había embolsado $55 millones en esa venta, cuando en realidad solamente había ganado 11 millones. Bueno, el señor Trump es un tramposo, quien no debe estar en la presidencia de Estados Unidos. Ha desfalcado al pueblo de Estados Unidos no pagando billones, $1 billón. Es un tramposo. Donald Trump no debe ser el presidente de Estados Unidos. Esa es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Bueno, Carlos Alfredo, un comentario muy pesado. Sí, claro, en Estados Unidos hay una gran crisis institucional, la guerra ahora comercial que ha emprendido Donald Trump contra el gobierno chino, que de alguna u otra manera ha traído grandes y va a afectar al mundo. Y va a afectar al mundo. Eso nos tiene que llamar a la... De todas maneras, cualquier cosa que en Estados Unidos suceda, de todas maneras tiene una gran incidencia en nuestra vida cotidiana, porque nosotros tenemos una gran dependencia de esa nación. O si no, darse cuenta de lo que está pasando ahora en la manera tan abusiva como el gobierno americano está involucrándose en la justicia colombiana, involucrándose, generando una indebida presión sobre las cortes y quitándole las visas, y el presidente y la vicepresidenta en Estados Unidos de paseo, y absolutamente lo que muestran es un silencio absoluto. Ya hay, por ejemplo, tuiteros como Gustavo Álvarez Gardiazabal, que han expresado que eso fue una cosa orquestada por ellos para ir a presionar. O sea, como han perdido ante la opinión pública, como perdieron el Senado, la incapacidad de generar un buen gobierno, sí, permite que haga cualquier cosa. Y el odio que tienen y la necesidad que tienen de ponerle talanqueras a los procesos de paz como un propósito del sector de un sector del centro democrático, ha hecho que estos tipos, lo más seguro es que se fueron para Estados Unidos a generar en las autoridades americanas ya que participen indebidamente en todos estos procesos ya que perdieron en la ingeniero, pero ahí sí yo voy a interrumpirlo. Es que la gente, hay un detalle que esto tiene dos caminos, y voy a ser claro en esto. La ley de inmigración, INA Act 212, tiene eso ahí metido. O sea, es una herramienta que tienen ellos, es una herramienta que ellos pueden utilizar. ¿Eso lo pueden hacer ellos legalmente? Sí. ¿Pueden hacerlo? Sí. Ellos pueden decir, yo lo hago inelegible y esa es la ley. Claro, sí. Pero venga, sí, le digo una cosa, espéreme, regáleme un segundo y verá lo que le voy a decir. Lo que es inadmisible es que el gobierno colombiano vaya y orqueste, porque se nota que lo orquestaron, porque si tuvieran algo de dignidad salen y le reclaman y le dicen, venga, en una nota diplomática, señores de Estados Unidos, ustedes no pueden hacer esto. Eso es el punto. O sea, que ellos lo hagan, vaya y venga, pero que el gobierno se quede callado y que no defienda a la gente de acá, eso sí es lo que está mal. Sí, no, ese es el punto. Y van a poner los magistrados. A mí ni me va ni me viene si a uno le dan visa o no. Pero a mí lo que menos me interesa es ir a Estados Unidos. ¿Sí me entiendes? Pues ni voy a ir tampoco, ni tengo con qué ir. Entonces yo veo en eso. Pero sí es indebido, es que un país que dice respetar al otro, utilice eso como una herramienta, utilícelo contra personas que están al margen de la ley,
utilícelo contra las personas que están haciendo un daño, utilícelo a las personas que están haciendo lavado de dinero, yo eso lo acepto, pero contra un juez de la República, un alto magistrado, porque está tomando una decisión en derecho en Colombia, empieza a presionarlo, eso yo creo que no está bien en el derecho internacional. Vea. Y lo otro, estoy de acuerdo con usted, es más pusilánime el gobernante colombiano. Sí, los gobernantes colombianos son los más pusilánimes, pero también hay que nadie puede dejar acá que en mala hora el gobierno americano además está metido en eso, y si es cierto que también ha incurrido en cuestiones de estar chuzando a los magistrados y en esas cosas, no, yo creo que nosotros puede que tengamos una nación muy atrasada, pero tampoco tan atrasada para que nos vengan a tratar como simples borregos, pues yo no sé. Pero es que ahí viene el otro tema, ingeniero. Recuerde lo que hemos dicho acá siempre. ¿Cómo se ejerce la soberanía, ingeniero? Usted tomando posesión de las cosas, de los temas que le perjudican. Aquí el presidente, el pseudo presidente o el encargado allá que duerme en la casa de Nariño, este señor Duque, este señor no está ejerciendo la soberanía. Ahí está el gran problema, porque no es que le digan a usted, es como que le digan a usted, venga, le voy a dar una pela a su señora. No, venga, ¿cómo así? Yo soy el esposo y yo no le pego, y entonces ¿usted por qué viene y le pega? Entonces, si el gobierno no sale, el Estado no sale, ¿qué pasa? No defiende a los ciudadanos. Lo que se demuestra es que no tienen la capacidad, Ricardo, de hacer los unos y los otros. Y eso es para poner en la picota pública a los magistrados, porque cuando actúen y hagan su función, los van a poner en dos condiciones, en contra de uno, a favor de otros, en esa polarización desmedida que tiene este país, para que la gente hable mal de los demás. Para legitimar nuestros propósitos de paz y nuestros propósitos de justicia. Y porque también al final a los gringos lo que les está interesando es llevarse a todo el mundo que está metido en problemas de narcotráfico, no les interesa que acá haya verdad, que haya reparación, con el fin de tenerlos allá, negociarles, quitarles los dólares y ponerlos a vivir, bueno, que eso es lo que pasó, por ejemplo, con el Tuzo Sierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a los gringos no les interesa sino el billete. Así es la cosa. Y doctor, y llegando a la parte ya, dejando Estados Unidos a un lado, vemos que fuimos en estos días a Caimalito y vemos cómo están los colegios en este momento. Sin duda alguna, Pereira tiene un descuido total con las infraestructuras de los colegios, y yo quisiera que tú nos comentes un poquito de eso, porque tenemos que traen a Natalia París, traen a Eber Vargas, y los colegios siguen dañándose. Vamos primero a escuchar al doctor Tobón, que está en la línea. Vamos con la publicidad del evento del 14 y ya vamos con usted, sí, para saludarlo aquí al aire. Arrancamos. Bueno. El Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías Regional Eje Cafetero realizarán el viernes 14 de junio el conversatorio Tendencia del Desarrollo Social, Económico y Político en Colombia. Expositores Gilberto Tobón Sanín y el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Lugar, San Ciro. Hora, 9 de la mañana. Fecha, viernes 14 de junio de 2019. Reservaciones en el teléfono 310-841-5428. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, avaluador profesional debidamente inscrito en el registro abierto de Avaluadores RA, según la ley 1673 de 2013. Informes 313-706-5111, 350-4584. Correo electrónico ramosflores111@gmail.com. Doctor Tobón, muy buenos días. Doctor Tobón. Métalo bien. Doctor Tobón, bueno, se nos fue el doctor Gilberto Tobón Sanín, vamos a intentar de nuevo comunicarnos con él, que se nos fue aquí la llamada. Es importante recordar que el 14 de junio estaremos con el doctor Tobón y el ingeniero Rodolfo Hernández en Dos Quebradas, en San Ciro. Doctor Tobón, muy buenos días. Buenos días, Jorge, muchas gracias a usted, buenos días a toda la audiencia. Bueno, doctor Tobón, como habíamos quedado hace una semana, hoy íbamos a hablar de lo que pasaba en el Plan Nacional de Desarrollo, que nos tuvieron con la JEP, hicieron todo el escándalo con la JEP para que el Plan Nacional de Desarrollo pasara tranquilamente en el Congreso y los colombianos nos despreocupáramos de eso. ¿Qué queda de ese Plan Nacional de Desarrollo? Jorge, perdón, primero que todo escurran a los oyentes porque estoy un poco constipado y enfermo de la garganta. Quiero decir lo siguiente, eso del camuflaje, en eso son expertos los políticos colombianos, en hacer montajes y hacer show y hacer mentiras, ¿cierto? Y construir mentiras. El plan de desarrollo, según la persona más experta, no es un plan de desarrollo. ¿Cuál es el eje de ese plan de desarrollo, cierto?
En las épocas de Carlos Lleras había un eje de industrialización, en las épocas de López todavía se hablaba de un desarrollo rural integrado, había ejes. ¿Cuál es el eje de esto? Ya voy a decir cuál es el eje. Carrasquilla. Carrasquilla es un tipo súper astuto y de moral dudosa, Panama Papers. Este sujeto le va a mostrar una sola medida que el tipo tuvo, y fue la siguiente. Permitía una de las normas, yo no me acuerdo el número del artículo, no sé qué decía, el 86 o cuál era. El artículo no interesa lo que decía, que las personas que estaban en los régimen de pensiones privadas podían cambiarse a colpensiones, es decir, tenían un lapso de 4 meses, así estuvieran vencidos los términos, ¿no es cierto? Porque las pensiones privadas son una trampa gigantesca, ¿cierto? Eso es un abismo sin fondo para enriquecer a las financieras y a los que manejan esas cosas, ¿cierto? Entonces salió Santiago Montenegro con su vocecita: ¡ay, se va a quebrar el país! El Estado va a tener que pagar a la larga 45 billones. Y ellos, las privadas, tenían que entregar 25 billones, ¿cierto? Para poder que la gente pagara, iban a tener que desembolsar. Que iban a desembolsar, que va a desembolsar Luis Carlos Sarmiento, Napolitano Bojanini y Santiago Montenegro, una suma de esas. No la van a desembolsar, la desembolsan para el bolsillo de ellos, pero no para devolverse a la gente. Entonces hicieron el escándalo. Me recuerdo muy bien que salió la ministra de Confianza de Uribe, que era la señora de Trabajo, Alicia Arango. Ay, no, eso es una competencia leal. Oiga, Colombia se perdió la capacidad de razonar. Dicen cualquier imbecilidad y creen que eso es un razonamiento. ¿De competencia leal con quién? Con las privadas. Si las privadas son las que viven en competencia leal con colpensiones, ¿no? En Gattuso la gente, aquí hay interesitos, sí, interesitos de los dueños. Pero quiero decir lo siguiente: salió Carrasquilla y dijo que había que quitar el artículo. Entonces yo le digo una cosa, Jorge, uno no tiene que ser lector avesado de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, ¿cierto? Uno tiene que ser lector avesado de Conan Doyle y su personaje Sherlock Holmes, el detective. Y eso va a ser lo más. Él mete la norma y después la saca, ¿sí? Y mamá, ¿qué quiere el negro? Como dice la canción. Blanco de gallina lo pone el grito de come. ¿Ah? Ave María, hombre. Otra norma. ¿Cómo le parece pues que los ciudadanos vamos a tener que sacar de nuestro bolsillo, nos van a meter la mano al bolsillo, que es lo que van a hacer el gobierno, la DIAN y el Ministerio de Hacienda, para financiar el desfalco que dejó Electricaribe? Un robo a ojos vistos que hizo la empresa española, porque todas esas empresas españolas no son sino estafadoras, no se pueden hacer negocios con ellas, y se mantienen aquí haciendo negocios. Todos son unas empresas estafadoras, ¿cierto? Porque lo han hecho ellos durante 500 años, no vinieron y saquearon América Latina, no la saquearon, no asesinaron, se robaron el oro, esclavizaron los indios, trajeron los negros del Estado. Hombre, le quiero decir lo siguiente: vamos a financiar de bolsillo nuestro a la multinacional a que le van a adjudicar eso. Y eso va a ser gratis. ¿Quién es tan imbécil que cree que la multinacional que reciba eso, o ese monopolio si es nacional, eso entregan cientos y miles de millones de pesos al alto gobierno? Y mientras tanto el ciudadano común y corriente pagando de su bolsillo, le entregan saneado el negocio, saneado, ¿no? Como hicieron con Telecom, que el gobierno se hizo cargo de las pensiones, ¿no? Otro negocio con Movistar, otra empresa española, tramposa, ¿cierto? Tramposa. Entonces, el país vive de eso, del saqueo. Yo ya lo dije en el libro, burguesía burocrática y gasteril. No ha cambiado nada. Ya denunció el Contralor que los bonos de agua eran una estafa gigantesca. Va a ver usted que no paga nada. ¿Va Néstor Humberto Martínez a meter a la cárcel? Por favor, Néstor Humberto Martínez mete al que cogieron robando en un supermercado, al alcalde de Pavarandocito, es decir, de pueblos que no los conoce nadie. Todo es una farsa, ¿cierto? Entonces,
La otra cosa del plan de desarrollo es que meten el Franklin. Ese señor se fue y en Ibagué dijo claramente ante una pregunta que él no iba a hacer Franklin. Todo lo que diga Duque es una mentira, para que lo vayan sabiendo el pueblo colombiano. Todo lo que él diga es una mentira, es un falso, completo. Tipo no sabe lo que es la verdad, no le importa. Todos los políticos, pero este muchacho es impresionante, ¿cierto? Entonces, ¿van a hacer Franklin? Y entonces yo pregunto, ¿sí? ¡Qué belleza! Ya está establecido los daños ecológicos que eso genera, ¿cierto? ¿Qué va a decir el ministro de Medio Ambiente? Pues que es un personaje que salió de una película de Fellini, obsérvenlo y verá, su figura es ridícula. ¿Qué va a decir? Ya, es que el problema del medio ambiente es de todos, pero él cobra el sueldo y da las coimas, ¿cierto? Entonces, todo es una farsa, todo es un robo. Ese Franklin va a representar miles de millones de dólares para las empresas petroleras y para el bolsillo de los respectivos ministros y obviamente para el dueño del país, ¿cierto? Al dueño formal, porque el dueño real es otro, ¿cierto? El dueño formal que es Duque, ¿cierto? El dueño real es otro, Uribe, ¿cierto? Eso lo sabe todo el mundo ya. Entonces, ese plan de desarrollo le daba facultades, no sé si eso pasó o no, a Duque para transformar la administración del Estado. Si va a ser una masacre laboral gigantesca. Si es que Carrasquilla es un tipo que piensa que el salario mínimo en Colombia es de los más altos del mundo. Ridículo. Es un cínico, miren el rostro, el gesto de la boca, es un cínico total. No le importa sino el bolsillo de él y el de su jefe. Entonces, no sé si esa masacre salió, tengo entendido que la estaban objetando algunos parlamentarios. Y todo es así, plata para la jefe y para los poderes del país, no hay, tampoco la puso Santos, es que Santos fue una atrocidad, ese tabú fue la mentira más grande que dejó este país, corrupto, inepto, todo junto y cínico, ese todavía es más cínico que Carrasquilla, ¿cierto? Entonces, aquí no ha habido voluntad de paz, ni la va a haber, esa JEP de la que vamos a hablar más tarde, la están derrumbando a palazos, y la van a derrumbar a palazos, por más que griten ante la comunidad internacional. Doctor Tobón, ¿cómo está? Una pregunta. Yo no sé si usted se dio cuenta que en Bucaramanga el día de ayer salieron 50.000 personas marchando por el páramo de Santurbán. ¿Usted qué piensa de ese tema y esa lucha, ese movimiento ciudadano? Vea, ese movimiento ciudadano es muy bonito y hay que mantenerlo, pero tengo entendido que el páramo de Santurbán es para una de las multinacionales mineras más grandes del mundo. Supongo que si la dieron los permisos ya las comisiones están pagadas. No sé si se las llevó Santos o se las está llevando este nuevo gobierno, pero ya están pagadas. Entiendan cómo funciona este país, ya están pagadas en millones de dólares. Por encima de lo que sea van a hacer eso. Por encima de lo... Pero claro, por supuesto, la aplastan. Bueno, doctor Tobón, para terminar le pregunto, nos metieron el 4 por 1000, hoy los colombianos pagamos eso para sostener los bancos. Y lo de Electricaribe, si nos ponemos a hacer cuentas en todo el país, los pueden sacar a los colombianos entre 5 y 6 billones y medio de pesos al año del bolsillo y los colombianos no decimos nada. ¿Qué van a decir? Que esto es un pueblo indolente, pueblo intonso, pueblo insulso, como dijo el poeta cartagenero, ¿cierto? No, y lo dejan después eterno, impuesto eléctrico, y lo dejan. Doctor Tobón, le habla el ingeniero Carlos Alfredo Crosby. Un muy buen día, un especial saludo. Yo quería hacerle un comentario a raíz de lo de Electricaribe, cómo nos van a sacar para poder pagar esa gran estafa que nos hicieron y dejarnos, como usted bien lo aprecia y lo recuerda a la gente, hay que recordárselo a la gente que situación igual vive el país en 2 reformas que ha hecho
y haciéndose cargo del pasivo pensional de Telecom, que era una obligación de Telefónica de España, de Movistar, y que eso lo pagamos todos, mientras los colegios se derrumban, mientras no hay atención de la indigencia, mientras los ciudadanos sufrimos y simplemente no tenemos capacidad de ahorro, no tenemos nada, nos estamos empobreciendo los colombianos, nos hemos acostumbrado a eso. Pero contarle a usted una cosa, situación similar se agrava en Pereira. En Pereira tenemos dos grandes socios que también los debe tener usted ahí en el Bademecum, que es William Vélez, el del grupo Etus, que es el dueño o el concesionario del servicio de aseo en Pereira. Le voy a decir una cosa, no hay una situación más grave de lo que está ocurriendo con eso, cómo aumenta las tarifas, cómo hace y deshace sin que nadie, absolutamente nadie haga nada. Y por el otro lado, tenemos a los señores de los Ríos Velilla, Alberto Ríos Velilla, de los que se quedaron con los amigos Nule, los primos de ellos, con el Enertolima. También los tenemos de socios en la empresa de energía de Pereira. Nos los trajo un gran dirigente que hay aquí que quiere volver a repetir la gobernación, el señor Israel Londoño. Y nos lo trajo del 49% de capitalización, una capitalización ficticia, que se hizo esa como se hizo en muchas partes. Se promete una capitalización de 200.000 millones y eso al final nadie sabe si los recursos entraron porque empiezan a descapitalizar paulatinamente. Aquí está aumentando la tarifa de energía. Le cuento una cosa, en un solo año trajeron la tarifa de energía en más de 66 pesos, aumentó el kilovatio, destruyendo lo poco de productividad que tenga esta sociedad, que al final no tiene productividad de nada, y la gente simplemente reclama todos los días que por qué tanta indigencia, que por qué tanta aumento de la informalidad en las calles y todo, porque tenemos a los estafadores en manos de los bienes públicos, de lo que nos pertenece a todo, y usted bien lo aprecia con lo que ha expresado siempre en el tema pensional, en el tema de lo que pasa con el Electricaribe, en el tema del Franklin, en el tema de las grandes multinacionales con Santurbán, que al final van a arrasar, porque al fin y al cabo, como usted bien lo dice, así nos duela y así nos parezca muy duro, pero hay que reconocerlo, que al final ellos son los que mandan, porque aquí manda el Dios dinero. Quería comentarle eso para que sepa que aquí tenemos a dos grandes grupos de los que han venido apropiándose de la función pública, de los servicios públicos en el país, para enriquecer a estos grupos financieros. Doctor Tobón. Hombre, yo aprecio mucho a Risaralda y sobre todo a ustedes, que son risaraldenses. Pero yo le voy a decir la cosa, es que Risaralda ha producido unos personajes que, como diría el escritor Fernando Vallejo, dan vergüenza. Le cito uno, el Trompo Villegas, por favor, es el encargado de hacer la reconstrucción de Armenia, ¿cierto? Y el de Mocoa, recibió millones y millones. A mí no me corresponde pedirle dónde están, y tampoco lo va a decir el señor Martínez, el fiscal, y no dejó sino el 20 o el 25 de reconstrucción de Mocoa. El Trompo Villegas, parte de la bandona de Santos. Hombre, este país está diseñado para robar. Yo lo dije y se volvió una frase célebre en Colombia, está diseñado para robar. Las privatizaciones de lo público son el carrusel de las comisiones. Ninguna entidad privada presta un servicio público si no le pagan y le da utilidades. Los pobres quedan excluidos del servicio público. Que el Estado hace unas financiaciones y no sé qué. Sí, como en el Electricaribe, le mandaban la financiación y le echaban los bolsillos a los españoles. Pero el problema de este país es de una casta voraz de atracadores que hace décadas están en el poder. Hace décadas. Es que no es ahora este señor Santos, siga para atrás. Pastraniita, Samper, es decir, pues para qué vamos a nombrar al imponderable de Uribe, que todavía está dando guerra, es el único presidente que siguió peleando. Él sabrá por qué, es cierto. Nadie. No lo llena nadie. No, es que quien quita la ponchera cuando está cayendo la gotera, como dice el dicho popular, quien quita la ponchera y está cayendo la gotera. No, vea, un dato esta semana, apocalíptico, un dato de una de esas auditorías investigadoras. Cada hora se roban en Colombia, en el sector público, 1.000 millones. O sea que al día se roban 24.000 millones, porque estos bandidos hasta dormidos roban.
Entonces, ¿cuántas casas del estrato 1 y 2 se pueden hacer con 24.000 millones de pesos diarios? Haga la cuenta, haga casita a 50 millones y hágame la cuenta cuántas casas diarias roban. Oh, esto es una cosa, esto es un sainete ya, esto es una burla, y se burlan del ciudadano por encima de él y no pasa nada. Y va a haber en las elecciones de gobernadores y alcaldes, salvo ciudades grandes, y eso está por verse, los mismos con las mismas, toda esa jauría de politiqueros se hacen poner las personas que ellos quieren. Ve el último ejemplo de la señora del Llano, Marisa, no sé qué, Marisa qué, yo no sé cuál es el apellido. Martínez. No, que le brillan esos ojitos de la maldad y de la hipocresía, le brillan esos ojitos, ¿cierto? Se entregó, vendió el voto, ¿cierto? Y me entregaron no sé qué cuántos contratos de miles de millones en el Llano o en el Guaviare para ser reelegido. Doctor Tobón, le voy a contar una cosa. Estamos tan atrasados en Colombia que esta semana en Caracol, un candidato a la alcaldía de Pereira, que fue congresista, que cuando fue para ser congresista lo único que hizo fue repartir de esos electrodomésticos de segunda, de esos que venden por ahí, de esos en las peñas. De esos países de bajo costo. Y entonces el tipo es el esposo de una señora que estuvo de gerente de Aguas y Agua. Saqueó la empresa Aguas y Agua y las investigaciones están guardadas en la Fiscalía General de la Nación desde hace mucho tiempo. Y se va el tipo para Caracol a una entrevista y dice que cuando venía en el carro vio en las nubes el nombre de él. Entonces le dice a todo el mundo, dice, está escrito en las nubes, Mauricio Salazar, alcalde de Pereira. Y los periodistas, óigase bien, de Caracol, sentados en la mesa, apenas riéndose, y no son capaces de decirle que respete a la audiencia, que respete la sociedad, que realmente esto merece mucho más. Eso es lo que nos merecemos. No damos para más tampoco, es que no damos para más. Aquí la situación es grave y tiende a complicarse aún más. Aquí mientras personajes como... Y esos son los que van a elecciones, y le cuento una cosa, esos señores tienen hoy el 50% del manejo de la empresa Aguas y Agua, hacen y deshacen en Aguas y Agua con su 50%, con la contratación, con todo lo que tiene que ver. ¿A expensas de quién? A expensas de los pobres, de la gente que todos los días trabaja para tener derecho, como usted bien lo dice, para tener derecho al agua potable. Porque si hubiera el derecho para comprar un Lamborghini, pues usted no compra el Lamborghini, pero aquí es saqueando los recursos que van para los derechos esenciales de los ciudadanos, que son los servicios públicos domiciliarios. Ahí le cuento eso del doctor Tobón, para que también le digamos a la gente que de pronto por ahí en una nube negra, pero bien negra, aparece el nombre suyo, ¿no? Doctor Tobón. Sí, lo escucho. Lo que él planteaba. Sí, ustedes están muy emocionados denunciando cosas de Pereira y muy bien hecho. Yo le voy a decir una cosa simplemente. El fenómeno del capitalismo burocrático y gasteril se profundiza cada vez más y más. Es decir, cada vez se hace la sociedad más corrupta. Estamos manejados por bandolas. Esa es la única realidad. La fiscalía totalmente corrupta. El Consejo de Estado se demora 10 y 15 años para fallar un proceso. Por Dios, ¿qué es eso? Y ahora están rogando las vestiduras. La independencia judicial, eso es un mito del constitucionalismo liberal. Independencia judicial no existe en ningún Estado moderno con independencia judicial. Eso es un mito. Los mitos fundadores de una sociedad. Y como decía Borges, ¿qué será de los hombres cuando se queden sin los mitos? Vea, yo me despido ya. Se nos quedó un tema. Jorge, la JEP. Sí, señor, la dejamos para dentro de 8 días. Escúcheme. No, pues si de aquí a eso hay JEP, la están tumbando a palazos. Si de aquí a eso hay JEP. Un abrazo a todos ustedes y los felicito por esa lucha tan valiente que tienen. Gracias, doctor, y buen día y que se recupere. Muy bien, doctor Tobón. Eso era el doctor Gilberto Tobón Sanín, de lo que está pasando en este país, pero la gente, uno le habla y la gente se enoja, los políticos fracasados, los rezanderos hipócritas con crucifijo en el pecho le echan carreta a la gente, le dicen lo que no debe ser, se ponen en una tarea que no va, y entonces yo quiero decirle lo siguiente, aquí estamos muy emocionados con lo que hay, pero es que hay un hombre que vale la pena tener aquí en cuenta de lo que tiene que hacerse en Colombia
noticia de lo que ha pasado realmente en este país, y ya nos queda muy poco tiempo, pero vamos a intentar de todas maneras hablar con Jorge Vergara Carpó, el economista barranquillero del programa Política Pública, que hemos intentado hablar con él. Jorge, muy buenos días. Espérate que te voy a poner al aire. Jorge Vergara Carpó, muy buenos días. Jorge, saludo para ti, todos los radioescuchas allá en Dos Quebradas. Bueno, contigo tenemos una cantidad de temas, el desempleo, tenemos el problema de la AAA, pero hoy quiero que hablemos concreto, en el poquito tiempo que nos queda ya de programa, que hablemos concreto de Electricaribe y cómo nos meten eso en el Plan Nacional de Desarrollo, y tú que has sido el luchador en Barranquilla contra todos los atropellos del gobierno barranquillero y del Atlántico, que nos cuente qué es lo que va a pasar con el Electricaribe y lo que va a hacer el gobierno nacional. Bueno, con Electricaribe están pasando cosas supremamente preocupantes. Primero, que la está manejando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que la intervino en una decisión bastante imprudente a nuestro juicio, y en 2 años que lleva manejando la empresa, la superintendencia ha perdido 1.1 billón de pesos, lo cual la ha quebrado más de lo que venían perdiendo los españoles, que en 17 años perdieron 400 más 1.000 millones de pesos. La situación hoy está que el servicio pues sigue siendo completamente malo. Las inversiones que se tenían que haber hecho no se hicieron desde hace más de 18 años, cuando se privatizó la empresa, y resulta de que ahora que la intervención que hicieron la superintendencia, que para mí es un acto de corrupción por parte de los funcionarios, y por eso los he denunciado ante la Procuraduría y la Fiscalía, aunque sé que no va a pasar absolutamente nada, porque esas entidades no funcionan en este país. Se apresuraron a intervenir a Unión Fenosa, a Electricaribe, es una empresa privada, y evitando de que ellos se fueran a la quiebra. Tanto es así que los resultados que han tenido los señores de la superintendencia ha sido tan malos que han perdido 1.1 billón y llevan acumulado 1.5 billones de pesos en pérdida, cifra superior al capital mismo de esta empresa. A nuestro juicio, si ellos han debido dejar que los señores españoles siguieran manejando la empresa, a que se declararan en quiebra ellos mismos y le entregaran la empresa al gobierno colombiano sin necesidad de ningún costo. Esto nos va a costar a todos los colombianos, no es a los atlanticenses ni a los caribeños, a todos los colombianos nos va a costar 1.660 millones de dólares, que es la demanda que tienen los señores de Energy, hoy antiguamente Unión Fenosa, contra el gobierno colombiano por la expropiación de las acciones, de sus acciones en el caso de Electricaribe. Eso, Jorge, es una de las cosas más corruptas que hemos podido ver, muy parecido al caso de Reficar, y en este caso mismo de Electricaribe, hasta ahora tampoco hay ningún sancionado, como tampoco lo hay en Reficar, y como tampoco están las vacas sagradas que deben estar implicadas en el caso de Odebrecht. Reficar va para la prescripción, pues se anuncia, ya está a punto de prescribir los términos para las actuaciones. Es una situación nuevamente grave, como lo que pagó con Consa. ¿Se acuerda cuando el tema con los españoles en la Ruta del Sol, que fue la primera gran estafa, o tantas de las estafas que han hecho los colombianos, que ha quedado en la total impunidad, Jorge, ¿no? Claro, en el caso de Consa, que este país lo ha olvidado, ahí participaron 2 empresas que hoy están participando en los proyectos del país. La empresa de Florentino Pérez, el dueño del Real Madrid, que tiene casi todas las obras en llave con el Grupo Aval y el Sarmiento Angulo, en el caso para hacia el Valle del Cauca y hacia Buenaventura, y el caso de SACIR, que no solamente tiene el puerto de Barranquilla, sino que también tiene otras obras, inclusive y hay una cual se declararon ellos que no iban a trabajar más que del Puerto de Hierro hasta la parte del Atlántico aquí en Sabana Grande, y
se está por declararle la caducidad, y en el caso del puente del Río Magdalena, pues que ha pasado todas estas cosas. Estas son los problemas que pasan en el país. Las firmas nacionales se cambiaron de nombre y siguieron cotizando y participando en las distintas licitaciones con nombres diferentes, como si esas empresas tuvieran las experiencias que tenían las anteriores. Y esto va a volver a pasar en estas 4G, Jorge, eso se los aseguro, porque en el país la experiencia en materia de obra de construcción, tenemos no solamente eso, tenemos el caso Bogotá-Girardot, tenemos el caso de la línea, y tenemos el caso, pues lo mismo de lo que sigue pasando en el caso de la Ruta del Sol 2, tenemos el caso más patético y reciente de Navelena, donde también hace parte de Brex, y podemos seguir, digamos, señalando todos estos benditos casos, pero que en el país desgraciadamente no pasa nada. O sea, quienes verdaderamente deberían estar presos, deberían responder, no les pasa como sucede en otros países de América Latina, donde todos los que tuvieron negocio de Brecht, ahí está el ejemplo de Perú y de Brasil, que están pagando cárcel, incluyendo, empezando desde la presidencia de la República. Aquí Jorge, la gran noticia hoy viene en la prensa, es que definitivamente nos va a hacer un gran favor Odebrecht no participando en la licitación del metro de Bogotá, y la prensa nacional lo saca como una noticia, cuando lo que debe estar es darle vergüenza, repudiando que al menos tuvieran siquiera la posibilidad, estuvieran pensando en participar. O sea, aquí nos dan en la cara, se burlan de nosotros, hacen con otro que les da la gana, pero tampoco tenemos una gran opinión pública, medios de comunicación que defiendan de verdad la dignidad nacional. Aquí, como usted lo dice, Jorge, todo se olvida y ya nos vamos quedando sin tiempo, pero recordarle a la gente también, usted tal vez se acuerda, usted tiene una gran visión, acuérdese de las grandes estafas que se hicieron en los años 90 con Armando Montenegro en planeación y con el Telecom, cuando hicieron una cantidad de proyectos joint venture con unas grandes firmas nacionales e internacionales para hacer una ampliación de cobertura de telefonía básica en muchos sectores del país, que se hicieron sobre la base de una gran, o sea, se simularon crecimientos o demandas y que no eran acordes con la realidad, como se hicieron las primeras vías 4G, donde se inflaron las expectativas del número de usuarios, por ejemplo, para las telecomunicaciones en usuario y para el número de vehículos en las concesiones, y todas esas concesiones fracasaron. Todo eso tuvo que ir a ser pagado por la nación. Y recordarle a los que nos escuchan, mientras las estafas se dan a los señores extranjeros y a esos señores estafadores hay que pagarle, Colombia deja de avanzar en materia de inversión en la educación, en materia de agua potable, en las vías rurales, en todo. Por eso somos una nación atrasada y con grandes inconvenientes para salir adelante. Mire, Jorge, lo que le quiero decir con la experiencia en esta materia de proyectos, casi la mayoría de los proyectos que se han montado en el país se han montado sobre base falsa, con estudios supremamente acomodados, empezando desde el Cerrejón. Yo recuerdo que el informe de Cerrejón, para poder vender el proyecto y buscar la financiación, hablaba de que en el año 1980 íbamos a tener precios del carbón a $200 la tonelada. Todavía ha pasado la historia y el carbón nunca ha llegado a $200 tonelada en el mercado internacional. Y así hicieron con las cuestiones del negocio que nos montó el presidente Uribe con el señor Peñalosa en el caso de los llamados Transmetro o lo que cada ciudad le pusieron un nombre y todos decían que iban a mover determinado número de pasajeros, y hoy, después de estar actuando 10, 12, 15 años, ni siquiera movilizan el 50% de lo que habían proyectado ahí. Entonces, cuando usted hace un proyecto y usted infla las ventas, los ingresos, el proyecto le sale rentable, y es rentable, pero cuando va a la práctica y llega a la práctica al terreno y hace el proyecto, se da cuenta que estaba desfasado y que entonces le empieza a dar pérdida, que fue lo que pasó con los famosos convenios que todavía lo tienen las famosas APP para la cuestión de las carreteras, que se decía que el peaje iban a pasar tantos carros y no pasaban, entonces
se le puso un articulito abajo que si no llegaban al número de carros, la nación tenía que pagar. Realmente pasó aquí en la quiebra del sector eléctrico colombiano con la empresa Corelca, que la quebraron, se quebró a raíz de la privatización con el caso de la degeneración. Cuando se hizo Texas, que es Termo Barranquilla, se montó Texas, se montó Termoflores, dos proyectos generadores que el país los necesitaba. Ojo con esto, el país los necesitaba porque necesitábamos una energía térmica urgente en los años 90, 94 con Gaviria, para poder garantizarle que el país no pudiera tener hacia adelante nuevamente ese racionamiento. Jorge, como se nos fue el tiempo y yo te llamé temprano y no entró la llamada, te quiero pedir que dejemos para dentro de una semana tema, porque nos acabó el tiempo en el horario de la emisora y el tiempo de ellos es oro y nosotros tenemos que salir a tiempo de esto. Jorge, te llamaré dentro de una semana para que hablemos de más temas técnicos y lo que está pasando en este país que la gente no entiende. Y sobre todo ese eléctrico importante, y el caso de la AAA, que ya estoy terminando la segunda y tercera parte del documento que estoy preparando. Bueno, Jorge, muchas gracias a ustedes y allá un saludo especial a toda la gente de Dos Quebradas. Bueno, Jorge Vergara Carpó, y nos vamos despidiendo, no tuvimos tiempo de tratar, pero me parece que lo que Jorge Vergara Carpó hace es una radiografía de lo que pasa en este país y el silencio cómplice del ciudadano que no se preocupa por aprender. Y como nos hablan de la movilización es importante, pero la movilización hay que hacerla con el conocimiento de lo que está pasando en el territorio y no la carreta que le echa el uno y el otro, que le hablan a uno de millones de pesos que no existen y que nos ponemos en la tarea. Nos despedimos, Carlos Alfredo. Bueno, un feliz día para todos, muchos abrazos, un feliz fin de semana y mañana un feliz Día de la Madre para todas. Muchas felicidades. Ana María. Un feliz día para todos, no hay que perder la esperanza porque sí se puede creer en una Colombia mejor. Ricardo Mora. Y decirles a todos muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por replicar este programa en diferentes redes sociales y feliz día y feliz fin de semana para todos. Bueno, chao. Y para todos nos quedó faltando muchas cosas de Dos Quebradas, del alcalde de la obra de Dios, nos quedó faltando tocar muchos temas, pero hasta aquí hemos llegado hoy. En esta, en mi opinión, ¿cuál es la suya? Para el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de